Muy buen día, alumnos. ¿Qué tal? Saludándoles su profesor Alan de la materia de informática. Y para repasar con ustedes uno de los temas principales que vimos, que fue relacionado al término de hardware y cómputo. Muy bien. Esto con la finalidad de hacer diferencia entre los conceptos de hardware y software y obviamente tratando de estudiar justamente qué eran los elementos primordiales que componen un computador a nivel hardware y quitarnos un poquito este concepto de software, del decir software es todo elemento que no puedo tocar. Hemos compartido, hemos debatido en relación a este tema y obviamente en el transcurso que han estudiado la parte de informática se nos ha brindado este concepto, sin embargo hemos detectado que no es del todo cierto o nos puede generar algunas confusiones al momento de identificar los elementos base de un computador. Para esta actividad utilizamos el programa de Cisco Emulation PC, el cual nos permitió identificar estos componentes a nivel hardware interno, que es el elemento primordial de estudio de este tema, y en su momento pues también nos permitió conocer de manera virtual cómo trabajar con un emulador de PC. Este emulador está orientado a un PC de escritorio, existe otro emulador que está orientado a una laptop, sin embargo, independientemente a si estamos estudiando como tal un proceso de cómputo nivel hardware, PC de escritorio o nivel laptop, estamos hablando de que ambos elementos funcionan de manera similar, semejante, si no es porque decirlo igual, y por ello, pues, este tipo de programas nos permiten estudiar justamente los procesos relacionados a hardware en un equipo de cómputo. Entonces, vamos a comenzar, chicos, a recordar esa parte de estudio de hardware a nivel Cisco Emulation. Muy bien. Para ello, pues obviamente voy a ir al programa que previamente les hice llegar. Este programa lo podemos descargar directamente desde internet. Sin embargo, pues para facilitarles este proceso o esta tarea, ya muchos de ustedes les hice el favor de hacerles llegar este programa que estaremos ocupando para futuras actividades. Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar para comenzar con nuestro repaso de el tema hardware y cómputo. Para ello, bueno, voy a minimizar esto. Voy a abrir el programa, Cisco Emulation. Aquí está el programa como tal. Vamos a comenzar a estudiarlo, ver cómo está compuesto y cómo yo puedo comenzar a trabajar con Cisco Emulation. Muy bien, chicos. Bueno, previamente, pues el programa está en inglés. Sin embargo, es un programa muy fácil de manipular. Únicamente es con la idea de armar un PC a manera virtual y que nos permite identificar todos los componentes externos e internos de dicho programa. Muy bien. Así que comenzamos. Vamos a irnos a la sección de la flechita que viene en la parte baja. Le damos un clic para que nos brinde el tutorial de cómo poder utilizar este programa de Cisco Emulation. Y nos vamos a siguiente. Podemos seguir observando y estudiando el tutorial. Yo me voy a ir justamente a cómo ya trabajar directamente con Cisco ET Essential Virtual Desktop, o sea, programa de simulación virtual a PC de escritorio. Y bueno, para ello, pues nos dan una serie de opciones que podemos empezar a estudiar, desde elementos internos, elementos externos, conexiones vía cable, prácticas que haremos en su momento, cuando lleguemos a ver la parte de los temas de mantenimiento preventivo y correctivo, pero por ahora nuestro objeto de estudio es conocer los elementos que componen una computadora a nivel físico y precisamente hablando de componentes físicos internos. Para ello me voy a ir a la sección que dice Motherboard Layer y de manera inicial me ejecuta la aplicación ofreciéndome una perspectiva de lo que es una placa base. Muy bien. Antes de empezar a definir el término de placa base, vamos a recordar lo que platicábamos en relación al concepto de hardware. Dijimos que el concepto de hardware deriva de todo elemento que es tangible, físico, que puedo tocar en un computador y que este computador va a tener componentes externos e internos. Muy bien. Que conjuntándose, uniéndose, todos estos elementos van a permitir tener una funcionalidad óptima de nuestro equipo de cómputo.
Sin embargo, tenemos lo que es la parte del software, que lo definíamos, ¿no? Nos han dicho software es todo elemento que no podemos tocar. Vamos a quitarnos este concepto, no es del todo concreto, no define realmente lo que es software, y por eso es que soy a la idea que no debemos de utilizar este concepto o diferenciar hardware de software con lo que puedo tocar y no puedo tocar. Llegamos a esa conclusión, poníamos el ejemplo de una persona, nosotros como personas, como seres humanos, somos una simulación de lo que es una computadora. ¿Cómo se compone una computadora? Como personas tenemos elementos físicos, podemos tocarnos nuestro labio, nuestras mejillas, nuestros brazos, nuestros hombros, en fin, elementos externos que tenemos y podemos tocar. Eso será nuestro hardware. Y ponemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera tocar mis riñones, mis pulmones, mi hígado, que son elementos internos? Es hardware y software. Muchos nos decían, es que es software, profesor. Y yo les hacía la observación de decirles, no, chicos, sigue siendo hardware porque es físico y lo podemos tocar. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Pues sí, me voy a tener que abrir. Se escuchaba un poco extraño. Ahí estuvimos un poco jugando con esta parte, poniendo de ejemplo a algunos de sus compañeros. Y decíamos, tenemos que abrir para poder tocar esos elementos y ya, una vez ya abiertos, pues podemos tocar el riñón, el pulmón, el hígado. Lo mismo sucede con la computadora. Si yo la abro, por dentro voy a observar que tiene elementos internos que son tangibles, los voy a poder tocar. Por ello es que viene la confusión con software, ¿no? Vamos a definir a software antes de pasar a la placa base. De términos generales, software es el programa que me permite hacer funcionar, o los programas que me permiten hacer funcionar a la computadora y que en complemento con el hardware van a permitir que dicha computadora funcione de manera adecuada. Así que esto es lo que vamos a definir como software, no necesariamente lo que no puedo tocar. Y bueno, regresando al término de componentes internos de una computadora a nivel hardware, encontramos el primordial, la base de todo, por ello su nombre, placa base, tarjeta madre, motherboard, como la conocemos, ¿no? Esto es la computadora. Es una placa interna, nos dice ahí justamente el concepto, un circuito impreso, ¿por qué? Porque está integrado de muchos componentes electrónicos que se unen y que interconectados me van a permitir hacer funcionar dicha placa base que realmente es la computadora como tal. Sin la placa base podemos tener una estética muy bonita de la computadora, o sea, una apariencia muy fantástica, muy llamativa, colores muy alegres, que nos gusten, tal vez. Podemos tener un teclado precioso, un mouse muy funcional, muy rápido, pero si no hay placa base no tenemos computadora. Y lo decíamos, para ello necesitamos la tarjeta madre, que va a ser la base de la computadora, realmente es la computadora como tal. Esta tarjeta madre me va a permitir conectar diferentes elementos. Uno de los elementos que estudiamos a fondo fue el famoso CPU, que lo conocemos como el procesador de la computadora. Dicho de otra parte, el cerebro de la computadora. Realmente ese es el CPU. Les pone otro ejemplo, ¿no? Nos han dicho que cuando señalamos las computadoras de escritorio de tecnología antigua, cuando las señalamos, estas se dividen en el monitor y el famoso CPU, yo les hacía esa observación, es que no es el CPU, es una caja metálica llamada chasis que permite proteger la tarjeta madre, pero el CPU realmente es el procesador, que es a una perspectiva frontal, una pequeña plaquita metálica, que igual es un circuito como tal, está integrado de diferentes elementos, diferentes microcontroladores, que como lo dice su nombre, va a procesar información. Se escucha muy repetitivo, pero ese es su objetivo, procesar la información que le va a hacer llegar vía señales digitales o análogas, la misma tarjeta madre, para que podamos interactuar con la computadora. Esto se va a conjuntar de igual manera con el sistema operativo, que sería el software, el programa que hará funcionar a la computadora y que de manera integrada con el hardware va a permitir que nosotros podamos tener dicha interacción con nuestro equipo de cómputo. El procesador es el CPU, el cerebro de la computadora procesa información en base a código binario, que en su momento estudiaremos cómo justamente a través de los pequeños microcontroladores se procesa dicha información y como la computadora lo entiende,
y lo transforma a lenguaje humano o lenguaje entendible por el humano, ya sea a través de, obviamente, el uso del sistema operativo, y en su momento también la computadora procesa dicha información para ella entenderla a su lenguaje, que es el código binario. Veíamos un ejemplo de cómo poder colocar el procesador. Decíamos, lo seleccionamos, lo arrastramos, el mismo programa me permite dar una perspectiva de dónde va instalado dentro de la placa base. Para ello necesito acomodar correctamente dicho procesador. Una vez que yo lo acomode correctamente, para ello vamos a girarlo reiteradas ocasiones hasta que podamos como tal integrarlo a la placa base. Muy bien. ¿Listo, chicos? Colocamos el seguro, su segundo seguro que tiene, y listo, estamos integrando el procesador y ya la computadora podría tener una funcionalidad porque tiene a la placa base y tiene a su cerebro, que va a ser el elemento primordial que va a conjuntarse con la placa base. Muy bien. Posteriormente estudiamos otro componente interno que es muy importante, que decíamos era la tarjeta RAM, que era nuestra memoria de acceso aleatorio. Muy bien. Tenemos esa perspectiva de la tarjeta RAM, la tarjeta que conocemos como acceso aleatorio, porque lo platicábamos, esta tarjeta o esta memoria no guarda información, solamente es de uso auxiliar para la placa base. Cuando está procesándose la información requiere de una memoria de acceso aleatorio para acceder a dicha información sin guardarla. Mientras yo estoy haciendo uso de mi equipo de cómputo, la tarjeta RAM empieza a trabajar con la información que yo en ese momento estoy ejecutando. Una vez que yo cierro determinada aplicación o determinado proceso, la memoria RAM desecha esa información y continúa con el siguiente proceso. Por ello es que no guarda esa información, sin embargo, sí se clasifica por capacidad de almacenamiento, porque al manejarse por gigabytes, mientras más gigabytes tenga, como lo decíamos, pues mayor va a ser el nivel de procesamiento que va a conjuntar con el CPU, con el procesador. Y más si yo requiero de ejecutar diversos procesos al mismo tiempo cuando estoy trabajando con una computadora. Teníamos su vista, lo platicábamos, hay diferentes tipos de memoria RAM, se clasifica en elementos, también depende mucho el equipo de cómputo que nosotros tengamos a nuestro alcance, con el que estemos trabajando. Si es un equipo de tecnología ya un poquito más antigua, una tecnología más reciente, pues la memoria RAM se irá modificando tanto de tamaño como de estructura. Muy bien, para ello vimos un ejemplo, igual lo mismo, tenemos que seleccionar la tarjeta RAM y tendremos que girarla para nosotros identificar cómo colocarla. La colocábamos y nosotros colocábamos los seguros y listo, ¿no? Para el ejemplo de esta tarjeta madre, podemos insertar dos tarjetas RAM al mismo tiempo, cosa que puede suceder con un equipo de cómputo portátil, como una laptop. Podemos instalar diferentes memorias RAM para tener una mayor capacidad, en este caso, de acceso a la información y de procesamiento. ¿Listo? Otro elemento primordial que estudiamos fue la famosa fuente de poder. Esta fuente de poder, pues lo dijimos, es un pequeño ventilador que contiene la computadora o contiene los computadores por una razón. Al hablar de que son componentes o circuitos electrónicos, trabajan con electricidad, trabajan con energía. Dicha energía va a llegar un momento en el cual va a generar calor. Al generar calor, obviamente, si yo trabajo de esta manera, este circuito impreso puede superar su capacidad de límite de temperatura y podría llegar a quemarse. Para ello se incorpora un pequeño ventilador, una fuente de poder, que cuando detecta que la temperatura es elevada de este circuito impreso o de los componentes que integran a la tarjeta madre, nivela esa temperatura para enfriarla, no a su totalidad, digamos a una temperatura nivelada, que permitiría que la tarjeta madre no sufriera algún daño eléctrico, algún corto, como lo solemos conocer. Por ello es importante el ventilador. En la actualidad, les decía, esta tecnología no es que haya sido sustituida, sigue existiendo una fuente de poder. Sin embargo, en los equipos más recientes se tomó una idea en la cual, en lugar de colocar un ventilador,
se coloca una especie de plaquita muy similar al procesador. Es como un hielo, por así les decía. Les hacía ver, es como un pequeño hielo que cuando igual se calienta la tarjeta madre, ese hielo empieza a derretirse, empieza a enfriar a la tarjeta madre. De hecho, esta idea nace de elementos como la aeronáutica, que justamente utilizan este tipo de fuentes de poder, no ventiladores, sino pequeños elementos que enfrían componentes o circuitos electrónicos. Y ahora, pues, las computadoras más recientes tienen esta idea de enfriar de esa manera o de ese proceso los circuitos impresos o los circuitos integrados, pero no ha cambiado como tal el término fuente de poder. Seguimos aplicando una fuente que me permita nivelar los niveles de, o en este caso, colocar a temperatura ambiente, por así llamarlo, a un circuito que está trabajando con calor generado por la misma electricidad. Muy bien, jóvenes. Ese fue uno de los componentes, ahorita lo vamos a estudiar, como lo fuimos observando, que estuvimos platicando. Posteriormente, pues, ya de manera directa, exploramos justamente la PC de manera ya completa, ya armada dentro de él, todo lo que compone a la tarjeta madre. Identificamos cada uno de los elementos base, que era su tarjeta, su fuente de poder, como bien integrada, la tarjeta madre, como se conjunta de diferentes elementos. Poníamos como ejemplo, pues, su tarjeta de red, poníamos como ejemplo su tarjeta de video, poníamos su tarjeta de conector, adaptador de red. Esto obviamente va a depender mucho del modelo del equipo de cómputo. Esto es una PC de escritorio. Sin embargo, son de los componentes que integran a la tarjeta madre. Hablábamos también del disco duro. Lo decíamos, es un elemento que a veces no tomamos en cuenta cuando decimos disco local C. Disco duro, no entendemos y dijimos, vamos a trabajar con un disco duro cuando nosotros estemos trabajando con un computador y necesitemos almacenar información. A través de ese disco duro, todas las aplicaciones, todos los archivos, todas las cuentas, cualquier cosa que yo ejecute en un computador va a generar un registro, va a necesitar un espacio de almacén de información y para ello va a requerir un disco local C, o sea, un disco duro. Muy bien. Así que esto era como tal, como lo estábamos trabajando, como estudiamos una PC de manera interna a nivel hardware. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? La parte de retroalimentación final que era del famoso CPU, decíamos, aquí está el pequeño procesador, esa plaquita que podemos ver ahí a lo lejos, esa pequeña plaquita que realmente es el CPU, el cerebro del computador, y la caja que siempre nos han enseñado que es el CPU, pues realmente es un chasis, una caja metálica que protege todos los componentes internos. Para determinar esta parte, pues uno de sus objetivos, como recordarán, era armar un equipo de cómputo, asignarle un nombre, seleccionar 4 componentes de todos los que estudiamos en clase relacionados a hardware y explicarlos en su manual. Algunos de ustedes ya han hecho llegar esta actividad, tuvieron ideas increíbles, chicos. Una de las ideas que más destaco fue una de las ideas que se les ocurrió a sus compañeras, que sustituía la tarjeta madre por un código QR. Me pareció una idea entre ilógica, pero muy, muy innovadora, que en su momento tal vez, si lo estudiamos a trasfondo, podría suceder. Fue una de las ideas que a mí me impresionó bastante, pero bueno, este es uno de los objetivos que ustedes tendrán: conocer, interactuar con el programa Cisco. Ya vimos un repaso general, lo iremos trabajando conforme vayamos pasando las sesiones, llegando a lo mejor al tema de mantenimiento preventivo y correctivo, donde veremos justamente el armado final ya de todos estos componentes. Muy bien, jóvenes, pues esta fue una de las clases que tuvimos relacionadas al tema hardware y cómputo con los componentes internos. Y bueno, chicos, ya saben, cualquier duda, cualquier situación, me pueden contactar a mi correo electrónico, el cual se los voy a dejar en la descripción del video, y a su vez también me pueden hacer llegar sus dudas vía WhatsApp, en la cual yo estaré encantado de resolverles cada una de ellas. Muy bien. Bueno, chicos, pues esta fue la clase de hardware y cómputo. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, sigan estudiando bastante y estamos viéndonos en futuras sesiones. Que tengan un excelente día.